quería saber primero que todo, ¿cómo crees que te puede ayudar un poco en tu jornada? Tú eres una persona saludable, eres por ahí una persona que hace ejercicio, que tiene buena forma, has sido muy atlético en un tiempo, después subiste un poco de peso. ¿Cuáles son tu expectativa, tu jornada relacionado con el tema que tratamos acá, que es buscar nuestra mejor performance y vivir de forma saludable para poder vivir en la mayor cantidad de años posible y de forma saludable, ¿no? Sin las enfermedades que quejaron nuestros padres y por ahí está en nuestra mejor versión. Sí, bueno, como tú comentáis, yo siempre he tenido una vida a lo mejor un poco eh, sana desde el punto de vista deportivo, no tan sana a lo mejor desde el punto de vista de la alimentación. Eh, He tenido tanto en lo que es lo laboral como también en lo que es el hobby. La oportunidad de desarrollar como harto deporte, tener harta actividad física. Eh, Siempre eso me ha permitido poder estar, entre comillas, en una buena condición. Eh, pero, y ahí siempre existe un pero, la rutina de alimentación que al final yo he tratado de tener a lo largo del tiempo no ha sido constante. Eh, a lo mejor no solo a mí, sino que a todo el mundo, procesos como de cierto estrés, lo que significó a lo mejor la pandemia, provocaron ciertos desórdenes alimenticios, me imagino que también un poco metabólicos, que afectaron directamente en mi condición física. Y eso obviamente repercute en un millón de otras cosas más. Pero y eso independiente de hacer o no hacer ejercicio, no iban de la mano. Lo favorable en este caso para mí fue que como yo siempre estuve bien activo, en los momentos más críticos nunca llegué a tener una gordura que se pudiese llegar a considerar obesidad. Claro. Pero tenía sobrepeso. No estabas en la performance que tú estás acostumbrado, sobre Sí, todo cuando estabas más joven, ¿no? O sea, saliendo del exacto, colegio. exacto. Entonces, eh, y yo creo que ese desorden de alimentación tiene que ver mucho con, con cómo uno vive la vida y también cómo uno se programa en la vida. ¿Ya? Inconscientemente, antes de a lo mejor de conocer todo lo que era el famoso llamado ayuno intermitente, yo empecé como a desarrollarlo producto de que en el día Mira, no tenía el tiempo o no tenía las facilidades de poder alimentarme de buena forma. ok, Eh, y lo detecté porque al final lo que hacía a la hora de almuerzo era comer casi pura comida chatarra. Si no era alguna comida rápida, era una galletita, un paquete de papas fritas con una bebida y que aquí, por allá. Entonces, fui cambiando la rutina, empecé a alimentarme un poco más en la mañana, comía un poco más en la tarde, ¿cierto? Pero generaba un lapsus de horas donde al final mi único, lo único que consumía era agua. Es agua, líquidos, té, café, muy poco azúcar, porque no he sido muy dulce en ese sentido. Pero también ahí existe un pero, la alimentación que estaba teniendo tanto en la mañana como en la tarde tampoco probablemente era la más apropiada. para hacerlo, ¿no? Claro. Y quizás tú decías, chuta, ni siquiera lo típico, ni Sí, siquiera es que coma tanto, porque la mayoría de las claro, personas, de hecho, como poco, sí, no tomo un desayuno, muchas veces tomo agua, estoy haciendo hasta un ayuno,
pero aún así no veo como resultado. Eso eh, entre comillas, igual mejoró mi condición. Ya, Yo, desde que empecé como a desarrollar eso y tratar de mantenerlo en el tiempo, eh, ha mejorado. Eh, vale, pero, pero la verdad es que siento que se puede, como todo ámbito de cosas, se puede perfeccionar un poquito más. totalmente, totalmente. Y hoy día, ¿cuáles son? Ya, en ese periodo era como desordenado. Y hoy día, ¿cuál es tu patrón alimentar de un día normal? O sea, en promedio, yo tomo todos los días en la mañana un café. Generalmente me preparo una fajita con jamón queso, jamón palta, queso palta. Eh, no todos los días, pero hay algunos días que me llevo algunas porciones de frutos secos, como para comerlo en el día. Eh, ya a lo largo de la jornada me tomo habitualmente una botella de agua mineral casi durante todo el día y llega la noche donde trato de comer a veces una proteína y un poco de ensalada. ¿Y de almuerzo se va? No, almuerzo no Ahí almuerzo. saltas. Sí. Eh, hay días, como te decía, cuando yo empecé a evitar el almuerzo, porque el Ujú. otro problema que se me producía era que yo almorzaba y me daba mucho sueño después, Vale, después del almuerzo. Entonces, lo eh, típico es entonces también. ahí ya empecé como a bajar la porción de alimentos de esa hora y cuando yo siento que tengo como hambre, me como esa porción, un poquito de frutos secos, me preparo a lo mejor otro café o un tecito. Y, Eh, y- y claramente igual toma bebida, Coca-Cola en esta hora de almuerzo no, durante no, el no, día, es muy ¿no? poco ya durante el día que tomo bebidas. Ya Ya, también lo he dejado de lado. Los consumo, pero a veces generalmente el fin de semana, que es cuando va. uno ya como que se desordena un poco más. Aquí en la casa el fin de semana generalmente almuerzo. Ok. Y Eh, el sueño ese que te venía a la hora de almuerzo o era así, producto de lo que tú agotador, comías? ¿Ah? agotador, pero así, de verdad que me costaba mantenerme en pie. ¿Y eso independiente de si dormías bien o mal? Sí, no, independiente si dormía. O sea, cuando estaba cansado a lo mejor se potenciaba un poco más, pero es muy común todavía que después de un almuerzo a mí me dé como ese bajón. Ese bajón. Ok. Claro. Ahora, independiente de lo que tú comes o tienes una No, no, percepción de que sí. uno siempre conoce ciertas cosas y vas probando y tú dices, yo creo que eso Ahora, me ahora, gatilla el sueño, a- otras a- cosas no. sí, ahora, sí, como un ejemplo, muy cerca del lugar donde yo trabajo, eh, existe el típico negocio un poquito de barrio que vende estas ensaladas como preparadas, po, Ok, listas. Entonces, noté que cuando tenía hambre, ¿cierto? Y si yo me preparaba una de esas ensaladas, que es una muy buena porción, no sé, de apio palta y un tarrito de atún, apio palta, un tarrito de chorito, ¿cierto? Que es lo que sí, puedo comprar ahí en el negocio. Eh, no sentía el mismo cansancio que, por ejemplo, me ha dado que también cerca mi lugar de trabajo venden como esta comida casera, ¿cierto? Pero que es un plato de maestro minero, ¿cierto? Un cerro de porotos o un cerro de arroz con un trozo de pollo, de carne, qué y que interesante. cuando, claro, ya me como eso, no, ahí ya Y ahí, termino mal. y ahí es como un knockout, ¿no? Sí, no, Claro, y ahí está relacionado directamente con aquel pic de insulina que por ahí sí. nosotros decimos, "Oye, pero la comida casera es relativamente es saludable y finalmente es comida de verdad, ¿no?
pero tiende como a acelerar, ¿cierto? Ya, a ver, ya, ya no es lo que fue, hablamos desde el comienzo de lo que siempre hablamos de los paleolíticos, ¿no? Cuando empezaron los primeros seres humanos, teníamos comida bien simple, era básicamente carne y vegetales, pero hoy día cuando agregamos esos, los mismos porotos con riendas que son tan tradicionales acá en Chile, claro, pero los fideos no siempre estuvieron en nuestra dieta. Sí, Y finalmente ahí se viene un pic o el mismo arroz que hoy día está altamente procesado. Eso también te viene de hecho, si uno hace un test insulínico, empieza a ver cómo el pic se dispara, ¿no? Y eso está asociado directamente al sueño. Pero qué interesante, porque ya empezaste a reconocer algunos patrones. Oye, sí. Seba, cuéntame algo. ¿Cuál es tu peso ahora? 87 kilos. Estoy pesando 87 kilos. ¿Y tu altura? 1,85. 1,85. ¿Y cuál es tu peso ideal? O sea, según los médicos debiese pesar como 90, 81, 80, 81. O sea, pero no estás tan lejos, o sea, No, 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 ok. no. ¿Y tú te sientes, Seba, te sientes gordo? No, o sea, actualmente no. Actualmente no. Porque Tengo volviste a la. tu rutina de ejercicio también. Sí, pues, o sea, traté de complementar el tema de la alimentación, ¿cierto? Con un poco de ejercicio. Eh, no paso los días en el gimnasio, o sea, entreno 2 días a la semana y trato de jugar a la pelota como que es como mi deporte favorito un día más a la semana, uno o dos más. Entonces, es eso. La pregunta es justamente porque también me pasó a mí cuando estaba en la universidad, pero me mantenía pero impecable, con buena forma y todo. Y antes yo siempre asociaba que por ahí me había casado y había empezado a subir de peso, pero en verdad no había sido eso. El tema venía de antes. Yo tenía como un patrón de comida desregulado y comía lo que sea y me mantenía delgado. Y eso principalmente era porque la cantidad de ejercicio que yo hacía era mucho, hasta que finalmente no es propiamente cuando uno se casa, sino que cuando empiezas a trabajar tiene otra responsabilidad, ya no hace la misma cantidad de ejercicio y muchas veces pasa a la misma gente que hace mucho ejercicio que se lesiona y resulta que empieza a engordar y sube de peso y tú dices, escucha, pero si yo soy saludable y todo, claro, pero finalmente nunca se preocupó en verdad en ciertos comportamientos alimentares y basta que llegue una lesión o ahora en este momento fue el tema de la pandemia, que todos Sí. en verdad vivieron un encierro y de repente empezaron a subir de peso. Nosotros quedamos sin jugar a la pelota yo casi un año y veía a mis amigos y todos habían subido 10, 15, 20 kilos y solamente por una condición distinta. Entonces, no es propiamente el deporte, o sea, el deporte desde mi punto de vista, él viene a compensar todo el desorden que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, Sí. pero tiene un tiempo límite porque independientemente de las personas que hacen deporte full o no tan intenso, se van a lesionar. ¿Y qué pasa cuando te lesionas? ¿Va a subir de peso? ¿Te Sí. va a enfermar? Esa, Y esa era, esa era lo que yo no podía lograr como nivelar, porque yo dejaba de hacer el ejercicio que comúnmente hago y hacía y he hecho siempre y empezaba al tiro a subir de peso. Y a lo mejor no subías en kilos inicialmente, pero tú ya sentías que tu cuerpo se empezaba como a hinchar. la talla de la Entonces, ropa. claro, el malestar a lo mejor es para poder ir al baño, ¿cierto? Sí. Entonces, el, a lo mejor en base al mismo desarrollo que hay logrado experimentar tú, y con la cercanía que teníamos, obviamente uno siempre fue tomando va tomando las buenas referencias.
y te dabas cuenta que en realidad a lo mejor de verdad lo que siempre te han dicho, toma mucha agua porque el agua de verdad ayuda. Entonces, trato de tomar mucha agua. Trata de dejar de comer pan. Yo la verdad es que ya no como pan. No cero, pero porque como. Pero ya no me como un pan en la mañana, 2 panes en la tarde. O sea, ya eso ya no... Ya no es parte de tu hábito. Excelente. No, exacto. Lo mismo el arroz, los fideos. No te voy a negar que a lo mejor, o sea, son cositas chicas como, a lo mejor con mi pareja nos gusta harto, con mi señora nos gusta harto el sushi. ¿Cierto? Pero ahora la moda está a lo mejor un poco, existe el sushi sin arroz. ¿Cierto? Entonces nosotros comemos sushi sin arroz. Pues. Maravilla. Y a lo mejor para sentir la sensación de un poco de la masa, buscamos de tratar de cómo se puede compensar. Total, ¿cierto? Es como un juego, ¿no? Sí, exacto. El mismo hecho a lo mejor de lo que ha llegado como con esto un poco de la diversidad cultural que hay ahora, el tema de conocer otro tipo de harinas que son a lo mejor, entre comillas, un poco más sanas y que siguen siendo súper ricos igual. Entonces, tratar de no sentir que porque existe una hora de comer uno tiene que comer. No, pues si uno en realidad a lo mejor tiene que comer cuando de verdad sienta las ganas o la necesidad a lo mejor ya de comer. Pues. Por ahí va la cosa. Y ahí era importante lo que te decía que a mí me pasaba antes que todavía trato de trabajar en eso, es que en el momento en que me vaya a alimentar, alimentarse bien. Pues. De acuerdo. Para no estar como picando todo el claro, día. O sea no tiene sentido a lo mejor, porque me di cuenta de eso, hacer a lo mejor este ayuno, ¿cierto? Y que llegar en la tarde a comer y comerte, como yo te decía, 2 panes. Dos panes, claro. Claro, ¿cierto? O sea, claro. Y por ahí te daba después hasta más hambre después, antes de acostar. Claro, por supuesto, cuando ya comienzas a comer, sobre todo esas cosas que uno no puede negar que son malas, o sea, porque son súper ricas, pero claro, cuesta. Oye, Seba, ¿y qué preocupaciones tienes con relación a la salud, a tu salud? La verdad es que a mí, uno siempre, o la mayoría de nosotros, nos criamos, ¿cierto?, bajo la ideología que hay que evitar ser gordito, porque uno sabe que la gordura puede generar muchas enfermedades, ¿cierto? Y que por efecto de la gordura se esconden a veces y son difíciles de detectar. Entonces, la verdad es que bajo esa idea, y que la verdad es que no ha cambiado, siento yo, a mí lo que me mueve o el fin al final que yo quiero lograr con todo esto, es poder sentirme bien. Es poder no sentirme con ese cansancio a diario, en el corto plazo, ¿cierto? Tengo altas expectativas de ser padre nuevamente y me interesa poder tener una relación con mi hijo o hija que de jugar, de poder compartir, de entender que a lo mejor después del trabajo uno llega agotado, pero bueno, sí, a lo mejor eso, yo siento que eso se puede trabajar. Entonces, el ejercicio para mí siempre, más allá de mantenerme en forma, ha sido como la instancia que he podido ver que me mantenga activo. Okay. Activo, que yo sentir que de verdad puedo mover cada una de mis articulaciones del cuerpo
porque ese era otro problema. Yo tengo, de a lo mejor tanto jugar a la pelota, he tenido lesiones en los tobillos, tengo una lesión, he sido operado de la rodilla. eh, el doctor fue súper claro que para que eso no repercuta o no se agrave con los años, lo único que debo controlar es el peso y la musculatura para poder mantener la lesión bien firme. Claro, porque después igual es como evitar aquel círculo vicioso, ¿no? Porque si tú Sí, ya sabes, si no cambia el comportamiento y finalmente después no puede hacer ejercicio, finalmente como más te enfermas, ¿no? exacto. Como conclusión final, más te vas a Claro. enfermar. ¿Tú piensas mucho respecto a la comida? O sea, cuando estás así en el trabajo, estás pensando en A la mí me comida? gusta, sí, a mí la verdad es que me gusta harto comer, Ok. ¿cierto? Eh, incluso a veces llego a ser bien chancho con las cosas. ¿Qué te gusta? Me gustan las pizzas, me gustan las hamburguesas. Como te decía yo antes, me gusta el sushi. Entonces, eh, claro, al final, al principio, uno analizaba y tú decías, no, no voy a comer esto porque al final me afecta económicamente. Porque si comís todos los días una cosa así, se te va la plata muy rápido, Claro. ¿cierto? Eh, pero ahora en realidad he tratado de cambiar esa mentalidad, ¿cierto? Y en realidad no la como porque no es bueno comerlo todos los días. Claro. Claro, Entonces, porque pues sí. entonces o ni, bueno, ni siquiera todos los días, sino que a veces incluso un par de veces a la semana, ¿no? Entonces, no sé, ya trato de comer, no sé, cada 2 semanas nos damos un lujito, como se dice, y a lo mejor Por, nos comemos una pizza. claro, porque típico Eh, que pasa, claro, ahora que ya trabajo yo, trabajo con mi esposa y me puedo dar todos los gustos, me claro, podría comer todos los días, tú dices, entonces, pero sí, sí, pero como te decía, al final uno, que era lo que yo analizaba, que uno lo veía o al final te enfocaba ahí en una cosa que no está bien, no está mal, eso no, a lo mejor no va a ser crítico de nadie, pero por lo menos en mí yo me di cuenta de que estaba mal, pues, que no era el punto principal que tenía que analizar en lo económico, sino que era la salud, pues. y eso porque eres un chico igual bien maduro y por todo tu entorno familiar, porque tú tienes 32 años, 31, 31. 31 años. La mayoría de la gente finalmente viene a tener esa conciencia ya cuando aparece la primera enfermedad, ¿no? La mayoría de los amigos míos que empiezan a preocuparse porque ya están con resistencia a la insulina recién, no quiero tomar medicamento, entonces, por favor, lejos la metformina, ahora quiero cambiar, ¿no? Yo soy Y tú lo estás yo haciendo soy súper bien. claro, yo soy el menor de la familia, entonces ya obviamente me ha tocado ver lo que puede generar a largo plazo una mala alimentación, lo que puede generar a corto plazo una mala alimentación. Eh, y uno tiene que aprender de esas cosas, uno tiene que aprender. Entonces, como tú bien dices, me lesioné y me operé a los 20 años de la rodilla, 21 años. Entonces ya en ese momento, eh, si no tomaba conciencia de que si yo no mantenía una condición sana, solo por el peso, no por la alimentación, porque en ese momento no era la alimentación, era el peso, y uno siempre Ujú. decía, no, entonces sigo comiendo, pero si como más, tengo que hacer más ejercicio. Claro, Entonces, o sea, lo tratara de claro, compensar. y en ese tiempo uno tenía mejor tiempo disponible para poder hacer más ejercicio. Entonces, pero Claro, ahora ya como tú decís delante, ya no tiene tanto tiempo disponible y te empieza a afectar, pues. afectar totalmente. Ya no es la fórmula tan rápida de hacer, hago No, una hora más y listo, sino que claro, hoy más, ahora hay familia y mucho más sí, compromiso. exacto. Perfecto. Y más o menos las últimas consultas que te iba a hacer. ¿Tú comes sin tener hambre? Qué sé yo, estás en la casa y solo.
y quizás a lo mejor ya almorzaste y comes sin propiamente tener hambre. Sí, sí, lo hago. No siempre, no Ya. siempre. Sufro harto de ansiedad, soy bien nervioso, Sí. entonces, sobre todo en proceso un poquito de estrés, eh, me sube los niveles de ansiedad y, y tengo que estar como picando algo así como constantemente. Eh, entonces, ahí trato obviamente, primero controlarlo y segundo, si necesito algo, consumo frutos secos. Ok. O sea, tratas de como llevar algo que sea como más favorable. Sí, pues, claro, porque antes estaba como ese típico, el dicho, ¿no? Cómete un dulce, mastica un chicle, pero al final yo nunca como he sido mucho de los dulces, entonces, eh, y, y ya desde hace un tiempo cuando bajé mis niveles de azúcar, eh, yo me como un dulce y siento que termino con la boca, pero así súper mala. Ya. Como que No, no, más ya no. sed. Sí, muchísimo, entonces ya no, ni siquiera los consumo. Genial. Ok.